Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con El Mostrador en la Clave. Marcela Jiménez y Mirko Macari con nosotros. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida de vuelta. Hola, buenos días. Todo bien, con mucho frío. Estaba la mañana, estaba para quedarse en camita viendo película y durmiendo. Pero bueno, aquí estamos para conversar de patipelados y muchas cosas más. Reaccionó la senadora Van Rysselberghe ayer, pidió disculpas por los términos, diciendo que se había equivocado en el concepto, pero que se refería básicamente no a personas de qué sé yo, otra condición, sino básicamente a personas que ejercieran violencia o que hicieran una serie de cosas. Pero lo interesante, a mi modo de ver, del tema de los patipelados, es lo sensible que se reacciona y lo rápido que se reacciona ante un tipo de concepto, un tipo de palabra que denote absolutamente una situación de distancia entre distintos tipos de personas. Lo mismo ocurre en el lenguaje sexista, por ejemplo, a veces cuando basta que una figura pública, desde el presidente hasta cualquiera, que en un chiste o en alguna cosa haga un comentario que genere, y hoy día hay reacción. Eso antes no hubiese pasado la carcajada. Hoy día hay reacción, hoy día se te vuelca un porcentaje de la población y dice, hey, esto no vale. Sí, es leído como peyorativo. Es que, exactamente, claro, porque es leído como peyorativo, es que leído ya como, no se tolera. Como una forma de discriminar entre buenos y malos. Sí, efectivamente hay menos tolerancia a esas cosas y hay más conciencia también. Pero yo creo también que las redes sociales ayudan a crear este clima de rechazo, porque una frase como de Van Rysselberghe hace 15 o 20 años atrás habría molestado exactamente igual a mucha gente, pero no había los canales para expresarla, por ejemplo. O el mijiteo de autoridades, o el trato, o las expresiones sexistas de autoridades. A mí me pasó muchas veces reporteando, y a muchas colegas nos pasó situaciones incómodas, faltas de respeto, mijiteo, de todo tipo. Y a uno le molestaba y le incomodaba y uno reclamaba y todo, pero eso quedaba circunscrito a un espacio muy, muy chico del universo pequeño en que uno se movía, ¿no? Las redes sociales permiten esta caja de resonancia para que esas cosas que a lo mejor siempre han molestado, yo creo que siempre han molestado, ahora hay más conciencia, sí. Hay menos tolerancia a este tipo de tratos, sí. Pero yo creo que hay una caja de resonancia que permite sacarlo hacia afuera y hacerlo evidente. En todo caso, bueno, y también disculpa Mirko, pero siempre he creído que, quien se explica se complica. O sea, una frase de ese calibre no tiene explicación. O sea, lo que digas la embarras más nomás. Entonces, y la típica excusa de me tergiversaron, me sacaron de contexto. El que está en discusión, no es la afirmación. No, pues el adjetivo, es tratar a la gente. No hay nada en la oración que hubiera generado el revuelo si no se usa una palabra que está asociada al clasismo en Chile. Exacto. Pero obvio. Si ese es el tema. A la diferencia de clase. Ahora, o sea, a partir de la base que ella salió elegida porque los patipelados votaron por ella, así de simple. Sí, dos observaciones. Una, la pregunta acerca de si esto te beneficia o te perjudica o ambas cosas a la vez. Yo creo que estamos ante la paradoja de que las redes, cuando relevan a alguien, lo hacen conocido. Por una razón que las redes pueden considerar positiva o negativa, pero que termina afirmando y que te da existencia. El mayor caso de todos, por cierto, no en Chile nadie a ese nivel, es Donald Trump. Donald Trump gana una campaña insultando, mintiendo, denigrando, es racista, es xenófobo, pero él entiende que en la sociedad del espectáculo lo importante es que se hable de ti. Tú eres el objeto de la conversación, ¿no? Entonces hay un efecto colateral
positivo para cualquiera que está en una polémica, sobre todo cuando tiene un rol público, que no es directamente un rol de gobierno, donde comprometes al gobierno como lo hacía Varela, ¿no? Que arrastraba a todo el gobierno, ¿no? En este caso, claro, va a recibir un impacto por un lado, pero por otro lado también te afirma, y estamos frente a esa paradoja. Es una paradoja, porque estamos viendo que en política eso pasa a ser un factor cada vez más determinante. Primero, tú lo conocís muy bien, Marcela, el nivel de conocimiento. Sí, obvio. Como una cuestión súper fundamental. Entonces, la gente al tiempo se olvida porque te conoce, porque se olvidó la polémica en 3 días, pero tú ya estás en la mente, ¿no? De manera inconsciente de alguien. Me sonó. Y es muy importante sonar, ¿no? O sea, bueno, pero Van Rysselberghe no es... Para pasar a la primera línea... Sí, pero Van Rysselberghe no es una desconocida, Mirko. No, pero no. Es alguien que está permanentemente... No tiene el nivel de conocimiento de Sebastián Piñera, no tiene el nivel de conocimiento de Joaquín Lavín. Sí. No estoy hablando de Van Rysselberghe, estoy hablando del fenómeno. Sí. De cómo las polémicas que parecen incluso negativas a veces son positivas en la medida que tú quieres saltar de un nivel a otro. Claro, no hay nadie en el mundo que comenta política en Twitter que no conózcala y que no tenga posición sobre ella. No va a cambiar las posiciones sobre ella, ni los que están a favor ni los que están en contra. Los que le tienen una cuita guardada como Jaime Belolio aprovechan de trolearla. Con la foto, con los pies descalzos en el Pero Congreso. La polémica te permite ser conocido. Sea por una cuestión positiva o sea por una cuestión negativa, te permite que para los políticos hoy día es esencial. Hay políticos que en su ambición presidencial topan con el nivel de conocimiento, y por eso que las carreras presidenciales son de mediano y largo plazo. Claro. Hay otra cuestión que la pongo encima, que es la capacidad que tienen estas polémicas de instalar lo accesorio como principal y relevar lo principal a lo accesorio, ¿no? Y allí hay un cambio que no tiene vuelta atrás, que yo te diría que es copernicano, ¿no? Que estamos en la conversación respecto de las cuestiones que emocionalmente comprendemos rápido, ¿no? Y entonces un adjetivo clasista ordena posiciones de inmediato y captura tu atención porque es sencillo de comprender, que es la lógica del espectáculo. Es como se hacen las series, cómo se hacen las películas, cómo funciona la imaginería. Entonces, la política, que desuye una actividad compleja, cuyo núcleo central está organizado en los matices, no en los extremos, tiende a perder rápidamente toda su sustancia, ¿no? Porque son cada vez más los episodios sencillos, binarios, ordenadores simplistas, los que pasan a ser constitutivos de la esencia de la política, y se pierde lo otro, y ese es un cambio vocal también sin vuelta atrás. Sí, efectivamente, es mucho más fácil meterse en el diálogo y en la discusión de los patipelados que en el diálogo de, por ejemplo, la intención de descarbonización o la reducción del Congreso, no desde el discurso del eslogan para la galería, sino que desde realmente lo que significa del sistema político para el país, además de las intenciones por las cuales tú haces este anuncio, a quién beneficias, a quién no, o de que hay un binominal encubierto en esa intención, o que el único que sale beneficiado es la UDI. Y esa es la devaluación de la tecnocracia. Exacto. Que generalmente el especialista que maneja de manera compleja un tema, ese fenómeno, está acelerado por este tipo de... Bueno, yo quería recomendar por lo mismo el titular que tenemos hoy día en el mostrador, que es reducir el Congreso, el anuncio de la medida de la derecha dura que huele a binominalismo encubierto. Lo quería recomendar el tema porque efectivamente, como tú bien dices, Mirko, todas estas polémicas que en 3 días más lo de Jacqueline Van Rysselberghe va a pasar y va a venir otra, y va a venir otra y otra. Y mientras eso pasa, de fondo se está discutiendo estos otros temas. De fondo se están haciendo acuerdos o llegando a consenso o tratando de empujar la valla hacia un cierto retroceso de cosas que se lograron. Porque efectivamente, entre un sistema binominal o un binominal encubierto y un sistema proporcional, no hay por dónde, por deficiente que sea el sistema, por todos los miles de problemas que tenga, siempre va a ser mejor un espacio donde se abra más espacio de representatividad que uno que concentra y que privilegia solo a las grandes fuerzas, a las fuerzas políticas, y excluye a fuerzas emergentes, a terceras fuerzas, a una diversidad en el país. Yo dudo que efectivamente el gobierno tenga una intención de cambiar en algún sentido, en cualquier sentido, eso. Al gobierno lo que le importa es la cuña para el anuncio, es el marco en el cual yo entiendo
la fraseología del presidente en general, no solo el discurso, sino que es tener la agenda en un tema popular rápido. El gobierno sabe que es inviable, no existe en Chile ningún antecedente de que un Congreso se haya reformado a sí mismo para disminuir la cantidad de parlamentarios. No existe. No está en la historia, no hay registro. Tornado teníamos un registro el año 36. Acá no tenemos registro. No creo que el gobierno se vaya a enredar en una cuestión. Yo creo que sabes que al gobierno, tú sabes que yo estoy totalmente en contra tuya. Yo creo que el gobierno sí le conviene este tema. Tratado de la forma en que lo están tratando y se ha tratado. ¿Por qué? Porque es un discurso que prende muy fácilmente en la galería cuando tú sistemáticamente señalas a las instituciones. Es como aula segura, es esto. Sí, es como aula segura, es señalas a las instituciones y esta cosa que se viene durante años y años, son todos flocos, son todos ladrones, este concepto que se instala de que la plata que se invierte el Estado en las instituciones y en la democracia es plata mal gastada. Eso rinde mucho en la galería, rinde mucho en la encuesta. Y cuando tenéis menos del 30% de apoyo, ahora salió la encuesta Criteria, sí, y resulta que el caso del avión presidencial todavía le sigue afectando al presidente. Y efectivamente baja de los 30 puntos. Baja de los 30 puntos. Había bajado en otras, había pasado por 1 o 2 semanas el nivel de los 30 y después volvía a subir. Otra vez rompe el umbral del 30 y cae. Entonces, cuando tienes eso, es sumamente... y tienes medios de comunicación a tu favor, que a veces actúan hasta como diario mural tuyo, entonces es mucho más fácil replicar, ¿cierto? Esto yo creo que le conviene, es como nosotros estamos preocupados y en realidad sí, se está malgastando la plata. ¿Qué son todas estas notas? Así como, hoy los parlamentarios salen tanta plata, los diputados gastan tanta... Es precisamente eso, es instalar en el colectivo que la democracia, que la plata que se gasta en la democracia es plata mal gastada. Y para tener... Está instalado porque lleva más de... parlamentarios. Bueno, yo no estoy diciendo que los parlamentarios no hayan hecho mérito para que tengan mala fama. Yo no estoy diciendo eso. Al contrario, hay un sector importante de los parlamentarios que han hecho todo lo posible para eso. Sin embargo, eso no significa que todos sean iguales o que la institución haya que eliminarla o que haya que reducirla. La democracia necesita instituciones fuertes y la democracia sale plata. Y hay que invertir en eso. Es la única manera. Estamos conversando con el mostrador en la clave, Marcela Jiménez y Mirko Macari. Sí, yo tengo la impresión que muchas de las cosas que se plantearon en la cuenta tuvieron un fulgor de fogonazo de flash. Y después de que se vio la luz de lo que se dijo, se cayó aquello bastante rápidamente, pero otras cosas no. Otras cosas no porque, por ejemplo, toda la discusión que se inicia ayer cuando se anuncian estas 8 termoeléctricas que van a salir, te va a colocar el tema, te va a instalar el tema de la descarbonización en forma bien plantada dentro de la agenda pública, y tú vas a tener que ver un proceso que va a tomar tiempo, materializándose, mientras te puede venir en cualquier momento otro Puchuncaví, Quintero Puchuncaví, como el que pasó hace un año y medio. Y ahí vemos. Claro, no, pero es que no es ahí vemos, ahí se me cae el discurso de lo que yo voy. O sea, igual... Entonces, tú tienes que afirmar el discurso para que la caída no sea estrepitosa. Y afirmar los discursos cuando tienen menos sustancia de la que funciona, al final cuesta. Hay que estar atento y gastar atención en eso. En el caso de la Araucanía, te voy a poner un ejemplo. El caso de la Araucanía, como se demostró, pero palmariamente el año pasado, un mapuche muerto es capaz de generar y afortunadamente es así, es capaz de generar una crisis política tal de proporciones que se te va al piso, no solamente un potencial candidatura presidencial, sino que además todo un plan completo que había detrás. Y tuvo en las cuerdas al hombre más poderoso del gobierno, además. Salió el general director de Carabineros. Claro. Y por lo tanto, esas personas que dicen, mira,
a partir de ahora, entre este discurso y el próximo discurso no va a pasar nada que vaya a hacer tambalear lo que se dijo. Eso cada vez tiene menos probabilidades de ser ¿Cómo se cierto. llama eso? Un evento. Claro, un evento. ¿Y lo que es Piñera? El rey de los eventos. Administrador de eventos. Pero eso no significa que... No, él está preparado a eso. Es un centro de eventos, la moneda. Es un centro de eventos, la moneda. Pero eso no significa que tú los vas que tú los vas a de alguna manera administrar exitosamente, siempre. No, de hecho, el evento de Catrillanca está pésimamente administrado. De afuera no, pero Piñera siente que tiene toda la capacidad de administrar cualquier cosa. Él se siente a caballo de salir de cualquier brollo. Bueno, yo creo que la cuenta pública fue una gran pirotecnia nomás, donde no hay nada concreto, nada de base, o nada que uno pueda decir, aquí está el plan, aquí está la ruta, aquí es hacia dónde se camina, precisamente por esta cosa del evento, el administrador de evento. El tren Santiago-Valparaíso, San Antonio. Hay una feroz pugna de grupos económicos. Hasta hace unas semanas atrás al gobierno no le interesaba nada el famoso tren a Valparaíso, no tenían ningún interés. El anuncio del medio de transporte público hacia el aeropuerto, no se sabe si es tren, no se sabe si es micro, tienen la escoba y tampoco nadie da respuesta. Los anuncios políticos, súper bien, yo encuentro que estuvo súper bien que anunciaran que se va a impulsar una reforma en el sistema de nombramiento de los jueces y de los fiscales, me parece excelente, era justo y necesario, pero no se modifica el sistema de nombramiento ni de los jueces de la Corte Suprema ni del fiscal nacional, que es parte del problema. Que es porque donde más lobby se hace, donde más gestiones tras bambalinas políticas se hace y donde más acuerdos políticos que no corresponden se hacen precisamente con el nombramiento del fiscal nacional y los ascensos a la Corte Suprema. Y esa parte no se toca. Entonces, yo considero que lo mismo que sucedió, se habla el empresariado. No, ni siquiera lo dice, uno puede decir, ya, no sé, que el mostrador tiene algo contra el gobierno, cosa que es mentira. Pero Pulso la semana pasada sacó una nota sobre la desafección del empresariado con Piñera. Lo conversamos, de hecho, la semana pasada en el programa. Resulta que en el discurso no había nada que uno dijera, pucha, por lo menos trató de calmar al empresariado. No hay nada. Las cifras no los acompañan para nada. Y más encima sale la cuenta pública y el presidente del principal partido de Chile Vamos le torpedea la reforma tributaria. Mario Desbordes. Porque la cuenta está construida para los telespectadores. La cuenta está construida para los telespectadores y está construida para calmar cierto tipo de parlamentarios y cierto tipo de partidos. Efectivamente, aquí lo que se hizo fue entregarle en bandeja o abrir todas las peticiones a lo que hizo la UDI. Ese es el tema. Yo siento que lo que tú describes, junto con lo de Jacqueline Van Rieselberghe, habla de una cuestión que está muy subyacente, pero a mi juicio es muy evidente, que es la degradación de la palabra en la discusión pública. Completamente. El epíteto de Jacqueline Van Rieselberghe es anecdótico, o puede tomarse así, pero también habla del estado de crispación y de irritación en el que se da la discusión pública, y lo que describe la Marcela es consustancial a eso, es decir, la palabra pierde valor, ¿no? Sí. La palabra es una actividad humana, el lenguaje es una actividad humana radicalmente importante, porque a esta altura ya sabemos qué es lo que nos define como humanos, ¿no? Lo que forma la condición humana, lo que nos convierte en humanos más allá de nuestra animalidad, y nos diferencia del resto de la especie. Y un tema muy antiguo, ¿no? En todas las tradiciones y en todas las culturas, ¿no? Lo radicalmente importante que es que la palabra habite en la coherencia, exprese lo que tú piensas y sientes. Cuando la palabra es un mero recurso retórico, ya lo decían los griegos, estamos frente a un mal, es un demonio, es un demonio privado y público, ¿no? Porque expresa una forma del mal, si tú quieres, ¿no? Una forma de perversión de lo humano,
¿no? Y por eso que la condena a la mentira. Entonces, la mentira como o la falta de veracidad o la falta de coherencia entre lo que tú sientes y piensas y lo que dices ya está instalada con mucha fuerza. Y a mi juicio, un síntoma palmario del desplome institucional. O sea, tiene que ver con eso más que con reglas, más que con relaciones. Lo que está en el fondo de eso es la palabra usada como un instrumento de corto plazo. Bueno, esa misma palabra de corto plazo, esa palabra de corto plazo es la que le ha jugado unas malas pasadas a Piñera, precisamente porque palabras de corto plazo, el país está en el suelo y conmigo vienen los tiempos mejores. 15 meses esperando los tiempos mejores y no pasa nada. Y no va a pasar nada tampoco, porque si el mismo gobierno corrige sus propias cifras económicas, si el mismo gobierno, o sea, por favor, el propio presidente reconoce que este va a ser un año difícil, si se están poniendo el parche ante la herida, entonces yo estoy de acuerdo contigo, las palabras huecas se transforman, o vacías, se te transforman en un boomerang. Y eso es lo que le ha pasado a Piñera, no solo en el tema económico, en distintos temas. El que va más allá de él, yo creo, más del regalo. Sí, yo lo estoy, yo lo estoy poniendo en el tema de todos los actores, hace mucho rato, y antes de Piñera, que quizás con Piñera se hace más palmario, más evidente, pero la palabra viene degradada hace mucho rato en la conversación pública en Chile. Estoy de acuerdo también con eso. Yo creo que viene de hace rato, que viene dándose un énfasis puesto en lo que tú manifiestamente dices y esperando que eso haga saltar la valla del problema que tienes y que después no te rindan cuenta por lo que tú dijiste o prometiste que ibas a hacer. Lo grave es que la palabra deja de tener sentido. El distanciamiento del ciudadano respecto a la política. La política es una actividad tóxica, al entender de esto por estudios, por encuestas. Yo ahora que estoy en la radio he tenido algunas conversaciones con gente de la industria. Entonces hay momentos horarios en que la gente no quiere escuchar hablar de política porque encuentra que es una actividad negativa, que es tóxica. Claro. Entonces, es los políticos, el sistema político y un grupo de gente, 7%, que sigue esa conversación. Y un mundo aislado, ¿no? El Chile real está mentalmente en otras cosas y apunta a enfocarse en aquellas que son edificantes, aquellas que lo entusiasman, que lo motiva. La política ya no es una actividad como que lata, porque además en la conversación pública en Chile, o la conversación política específicamente, es binaria y es excluyente. Entonces, para que uno gane, el otro tiene que perder. Si uno tiene razón, el otro está equivocado, ¿no? Y finalmente ya no hay argumentación, ni hay deliberación, ni nada. Simplemente se trata de usarla como un arma contundente contra otro, ¿no? Entonces, razonable y acertadamente, el grueso de los chilenos, más del 90%, perciben que es una actividad que es inconducente. Ahora convengamos una cosa, estamos también pasando por una etapa en términos de nuestra civilización donde probablemente la palabra es utilizada con una profusidad mucho mayor de la que tú jamás tuviste antes. Basta con que abras una cuenta en una red social y descargues ahí muchas cosas que tú quieras decir y genere una interacción con los demás. Por primera vez la palabra compite con la imagen. Exactamente. El gran factor de poder de este tiempo no es la palabra, es la imagen. Exactamente, y la palabra te puede generar el tweet, el concepto dentro de ese tweet, te puede generar, insistimos en el concepto del patipelado de ayer de Jacqueline Frenzelberghe, te puede generar un frame, si tú quieres, para ponerlo en el término que nosotros aquí acostumbramos tratar, que te genera una activación inmediata de tu respuesta, de tu emoción. O estás de acuerdo o estás en desacuerdo. Porque la palabra te gatilla una imagen en el córtex. Exacto. ¿No? Entonces, para ser eficaz, hoy día la palabra no tiene que ser razonada, sino que tiene que evocar imagen. Exacto. Eso es lo que literalmente se llama un frame. Cuando volvamos, les voy a hacer una pregunta a los dos. El partido de Cast. ¿Viajas más de una vez al año y quieres estar protegido? Viaja tranquilo, viaja seguro, con el 2x1 de Assist Card. Aprovecha de salir cuantas veces quieras de Chile durante todo un año con el respaldo del 2x1 de Assist Card. Llámanos al 227-56-1059. Compra y condiciones en www.assistcard.com, aeropuerto o en tu agencia de viajes.
Viaja siempre protegido por Assistcard. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21.990 pesos mensuales. Al contratar desde 2 líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planes empresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, Sintoniza la 92.9 en Santiago. si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave, me escucha. Estamos junto al mostrador en La Clave. Bueno, Yo dije que les iba a hacer una pregunta. haga la pregunta, ya que Marcela. estábamos hablando de este tema de la palabra y de la degradación de la palabra y el debate y como la banalización del debate. ¿Cuándo creen ustedes que fue el punto de inflexión? ¿Cuándo creen esto? Porque esto no viene solamente con Piñera y la inmediatez de Piñera en este gobierno. Piñera lo amplifica. Piñera es una caja de resonancia feroz, y eso lo sabemos. Claro. Pero ¿desde cuándo creen ustedes? Yo tengo claro cuándo es el minuto. Para mí, yo tengo claro ese momento, cuándo empezó esto. Pero quería preguntarles... Con el mechoneo de Daniela Campo y Titi Auber. Más o menos. Con el comienzo de la farándula, ¿no? Más o menos. No, si no estás banalizando. Si sé si te la entendí, la farándula es un gran... Para mí es la campaña de Joaquín Lavín del año 99. Para mí ahí empezó, con esta cosa, viva el cambio. Yo reporté esa campaña completa, Perico trepa por Chile así 4 veces de Arica a Punta Arenas. Y el discurso 24/7, 4 actos al día, era exactamente lo mismo. Y era los jingles, eran los políticos son malos, los políticos son corruptos, los políticos son ladrones. De ahí empezó el tema de esta cosa y este discurso que tiene muy arraigado la derecha. No sé si se han dado cuenta, pero cuando algo es malo, es ideologizado. Como si la derecha viniera... La derecha llama política todo lo que no es política de derecha. Exacto. No es una frase mía, sino de Carlos Pérez, profesor de epistemología. Siendo, además, y haciendo una asociación negativa a lo que es política. Y eso lleva, ¿cuánto? Ya son 20 años. No, pero eso tú estás hablando de la democracia, pero yo creo que esto es un problema que viene de mucho más atrás. La palabra en política es una cosa de una potencia gigantesca. De hecho, la idea de... Pero ¿cuándo se degrada en Chile? Dice la Marcela. Esa es la pregunta. ¿Cuándo crees tú que fue el punto de inflexión? Para mí, que empieza como a crecer. Para mí eso empieza un camino hacia lo que estamos ahora. Para mí empezó con la estrategia electoral del año 99, el cosismo de Lavín y el Viva el Cambio y toda esa estrategia que de ahí nunca más se salió de ahí la derecha y que ha tenido profundizaciones, algunos acomodos, pero que básicamente siempre ha apuntado exactamente a lo mismo, que esta cosa que la política es mala y eso negativo se asocia a cualquier cosa que no sea derecha. Pinochet sí, pero obvio. Claro, los señores políticos. El movimiento gremial, o sea, el problema de Chile era el movimiento gremial, lo que pasa era la politización del país. Lo que pasa es que los primeros 10 años de transición, desde el 89 al 99 había otra valoración. Yo creo que tú vas a encontrar, como siempre hay, expresiones que denostan o rebajan la calidad de la palabra en política en N cantidad de situaciones. Pero a mí lo que me parece que genera impacto instantáneo, un poco lo que planteaba Mirko, es cuando aquello que siempre había sucedido con determinadas lagunas, en fin,
donde se cuestionaba la política, tiene de pronto una caja de resonancia de la ciudadanía que antes no tenía. Porque ahí es donde se te ancla el deseo, o de alguna manera se te ancla la convicción de que tú para tener un cargo político, tener posición, tener las posibilidades de ingresar a ese circuito, tienes que tener discurso. Y tener discurso. Antes había montones de personas que nunca jamás abrían la boca en las campañas. Salían arrastrados por otro. No tenían, habían personas que en el hemiciclo no habían nunca levantado un dedo para decir absolutamente nada. Y por lo tanto había una relación, si tú quieres, local con esa persona que eventualmente representaba un pueblo, o estaba amparado en una bancada mayor. Hoy día tú tienes una situación diametralmente distinta, porque a ti te tienen la posibilidad de monitorizarte individualmente, y eso te lo enrostran las redes sociales en forma muy fuerte. Yo creo, Marce, que no discrepo, como complemento, creo que hay otro hito que no tiene un momento con fecha, y es el fenómeno cuando las agencias de comunicaciones pasan a ser mediadoras relevantísimas de la intermediación política. Entre el mundo político y el mundo privado, y particularmente cuando entran al mundo de la gestión comunicacional privada los prohombres de la concertación, Tirón y Correa. Creo que es el minuto sin vuelta en que la comunicación, y la comunicación manipulada, torcida, arreglada, organizada, empieza a ser lo central de la política tras bambalinas, que es la facticidad de la política. No, nunca en Chile el Congreso ha tenido poder en la democracia. No, te pongo el ejemplo del acuerdo Lagos Longueira para salir de la crisis del Mopgate. Esa es una decisión que se toma entre 4 paredes, entre 20 personas, los señores que financian el CEP, el señor Eleodoro Mate, sus técnicos, hay uno especialmente incidente que es Salvador Valdés, la creme de los asesores de Lago, 3 o 4 patipelados, y Insulza Longueira, y ahí baja al Congreso, se discrepa. Entonces, y eso tiene que ver con la política pública cocinada, al alero de dinámicas de comunicación corporativa que nos ven frontera o diferenciación entre lo público y lo privado, sino que una puerta giratoria de ir y venir de intereses. Es en el fondo la idea de que la política es solo poder. La política deja de ser un elemento transformador. De ahí a la degradación de la palabra viene un paso, o vienen algunos años, o llegamos a Piñera ya como expresión máxima de aquello. O llegamos a este, más claro, que Piñera, llegamos a este ciclo. Bachelet, Piñera, Bachelet. Pero a mi juicio, claro, esto parte en Elwin, justamente, a pesar de Elwin, de la figura de un Patricio que representa justamente lo otro, la vieja política, pero ahí se incuba dentro esta idea de que finalmente esto es poder, no hay nada más, y que la política es incapaz de transformar nada, solamente puede ser un espectáculo pirotécnico, y eso se va profundizando, tiene grandes exponentes, como ¿cómo se llamaba? Pablo Halper, con Frey, la expansión de las agencias de comunicaciones, como un negocio radical central de la política. Ahora, es un negocio, agencias de comunicación son negocios políticos. Sí, por supuesto. De administración de poder. Sí, yo tengo la impresión de que efectivamente el fenómeno de las agencias es un fenómeno nuevo. Creo que en algunos casos ha tenido una capacidad de generar un control de agenda bastante más racional en algunos casos que cuando todo esto era básicamente derivado de un peloteo de posibilidades para los gobiernos de turno, pero también creo que hay ciertas circunstancias, y quizás las podemos conversar acá, hay ciertas circunstancias donde hay más proclividad para que la palabra sea parte de algo más serio y a veces solamente pirotecnia. Por ejemplo, tú tienes a veces partidos o grupos que son grupos que siguen a un liderazgo determinado. Fue así el principio del movimiento gremial con Jaime Guzmán. Había
a la hora de dirimir sobre las controversias que eventualmente podrían hacerse en términos tanto ideológicos como en términos de poder. Había una figura que actuaba como, si tú quieres, la Corte Suprema y generaba la última palabra. Cuando se empieza a perder esa lógica y tú empiezas a tener personas que cualquiera de ellas puede tener una posición en los partidos o en las instituciones y ya no existe una suerte de concesión por parte de la ciudadanía de alguien como un primus inter pares, una suerte de relevancia mayor, la palabra de las personas pasa a tener un sentido de, si tú quieres, de conquista. Tú empiezas a atraer gente por eso, pero compites con todos los demás. Si lo que estamos viendo hoy día es que la palabra entra en competencia. Antes había cosas que de repente alguien planteaba, te estoy hablando hace 30, 40 años, incluso antes de la dictadura, cosas que alguien decía, oye, pero si estamos hablando de los valores fundamentales del ser humano, ese es el valor fundamental del ser humano, pero no te decían cuáles eran, sino que alguien como que te decía, te da la cátedra, chao. A mí me pasa que yo siento que las agencias son el fenómeno de materialización, de corporativización de la política concebida como extensión del marketing. Es decir, cada actor político gestiona un discurso y una imagen en función de mantener y reproducir su poder. Ya no es el espacio de canalización de grandes corrientes de opinión para transformar la sociedad o defender lo que tú tienes en la sociedad, como fue la política chilena en el siglo XX hasta el año 73. Y por eso que yo digo, ese es el momento en que se acaba la república para nunca volver, ¿no? El auge de los Pato Navia como analistas de la lógica de finales de los 90 en adelante, al alero de Lagos crece Navia, ¿no? De Insulza como ministro de Interior, que lo levanta, se transforma en un actor relevante de lectura de la política, ¿no? Es finalmente es la escuela norteamericana, ¿no? La política es simplemente una lucha por el poder con herramientas de marketing. Pierde su alma. Deja de ser un contenido. Elemento, claro, deja de ser el espacio de transformación de la sociedad y de conducción del liderazgo social, y se transforma en un asunto técnico, en una cuestión de mera técnica electoral y de gestión de poder. Yo creo que esos climas son propicios obviamente íbamos a llegar a esto. Claro, y son climas que son propicios para que surjan y que salgan o que se vuelvan a poner de moda o que se revitalicen ciertas corrientes ultra o excesivamente duras, como lo que está pasando con el fenómeno de José Antonio Kast. De hecho, vamos a ese tema. Sí, ¿cachaste el pase, así el enlace? Que pero una cosa maravillosa. Casi como para el gol de Arjen Robben contra una cosa España en el Mundial increíble. Ya. No, pero el lunes, ese gol, ¿no? Claro. El lunes, José Antonio Kast lanza su partido, Acción Republicana. Partido, no movimiento. Yo digo que eso va a generar un minuto de conflicto no menor a la derecha. ¿Por qué? Porque hasta este instante hay parlamentarios, sobre todo de Renovación Nacional, más que de la UDI, que tienen doble militancia, por decirlo. Están en su partido, están en la bancada, pero comulgan con Kast. Les gusta Kast, dicen lo apoyan. Que trabajan para su y que trabajan para su campaña. Entonces, durante todo este rato, Desbordes ha tratado de administrar diciendo, bueno, mientras no haya otro partido... Como Chamberlain con Hitler. Negociemos. Negociemos. Mientras no sean partido, no hay problema. Pero resulta que a partir de la otra semana sí son partidos, y van a ser partidos con parlamentarios además, porque tiene un par de parlamentarios. Ignacio, grandes pensadores de Chile. No, al margen de los calificativos, pero está ahí. Y entiendo que hay otra persona más. Hay una persona que no me acuerdo cómo se llamaba, de Renovación Nacional, que dijo que estaba ya hace mucho tiempo trabajando para que José Antonio Kast fuera el próximo presidente de la República. Son varios, una de esas es la Camila Flores. Araceli Leuquén. Hay otro más. Hay un diputado de apellido muy empingorotado, así como del verbo divino, ese tipo de cosas. No tengo idea, pero alguien me acuerdo que tiró esa frase de que él llevaba mucho tiempo trabajando. Y Tico Echea, esos típicos. Eso sí, alguien que estaba trabajando hace mucho tiempo para
que José Antonio Kast fuera, lo que le causó problema al interior de RN, porque RN tiene candidatos propios y por lo tanto... Bueno, por eso digo que se le viene un periodo complicado a la... O sea, y no solo... De hecho, han aparecido candidatos nuevos. No solo a RN, sino que a la UDI también. O sea, ¿quién mejor para eclipsar o complicar a la UDI que José Antonio Kast? Que viene de ese mundo, viene de ese... O sea, todo ese ADN. Todo ese mundo más duro de la UDI, que incluso que es crítico de este gobierno, que no le gusta cómo Piñera lleva el gobierno, que lo consideran blando, que lo consideran amarillo, que lo consideran que se vendió a la centroizquierda, etcétera, etcétera. Todo ese mundo que antes capitalizaba la UDI, ahora se va con Kast. Esa es una. La Moneda tampoco. Para la Moneda no es rentable y es un fracaso si es que Kast crece mucho. Uno de los principales críticos del gobierno de Piñera, la oposición para la Moneda no está en la oposición, está en Kast. Es ahí donde está. El problema para la derecha es mayor en el siguiente sentido. José Antonio Kast es el único líder del sector, el único líder político. Lo que pasa con estos 5 diputados de RN, ¿no?, es que reconocen ese liderazgo, porque es alguien que no es alguien que improvisa. Uno lo que no puede decir es que Kast es un fanático ultrista. No. Él es un político profesional, sí, ¿no?, que sabe cada paso que da y maneja cada palabra. Y si decide armar un partido es porque calculó que tiene la capacidad de tomar control del sector a través de ese partido. Cristóbal no por Urrutico fuera, Echea. Cristóbal Urrutico Echea. Sí, me lo mandaron, muchas gracias. Primo de Martita. Agradezco senderismo por el lado. Y él tiene un ascendente y un liderazgo entre los políticos del sector, entre los partidos del sector, que no tiene Mario Desbordes, que no tiene Jacqueline Van Rysselberghe, sí, claro, que no tiene Sebastián Piñera, ¿no? Es un tipo llano. Es un tipo que comprende las claves humanas del trabajo político y del discurso base del sector, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Él sí es un líder de la derecha. O sea, hay que reconocerlo. Sí, pero por supuesto que hay que reconocerlo. Lo venimos diciendo desde antes de la elección presidencial. No hay disonancia entre lo que piensa y lo que dice. No. Y es el valor de lo que estábamos hablando antes, la degradación de la palabra. No. No solo más su actitud humana. Es la que le permite a él tener mucha simpatía en todos los partidos transversales y en parlamentarios, porque él siempre está dispuesto a ayudar a un diputado. Es decir, él entiende la cosa win-win, que es la antípoda de Piñera. Sí, por supuesto. Yo soy el presidente, usted es mi empleado. A la última, ¿no? Sí, no, la estrategia que utiliza José Antonio Kast, yo lo he dicho aquí varias veces, cambia. Durante más o menos unos 5 meses del año pasado, su estrategia fue apuntar ahí donde él quería criticar fundamentalmente determinadas materias, determinadas cosas, y apuntaba muy fuertemente en cosas que le parecían que no podían ser, que sucesos que habían o eventos que habían ocurrido que él consideraba nocivos contra sus posiciones o las posiciones de la derecha, en fin. Y cambió eso muy fuertemente a principios de este año, cuando en vez de criticar las cosas malas, empieza a singularizar individualmente con nombre y apellido a las personas que hacen las cosas bien y que son del sector de él. Empieza a decir, qué bueno lo que hizo el ministro tanto respecto de esta cosa acá, o qué bien que el concejal de este lugar haya dicho la cosa que correspondía. Muy bien, alcalde, tanto, y singulariza y releva individualidades, más que andar señalando lo que estaba mal, sino que empieza a identificar personas con nombre y apellido que están en el camino o la posición correcta respecto de sus situaciones, y eso es eso de elevarle el ego a las autoridades. Siempre destaca lo positivo, es pilar sordismo puro. Kast, como tú bien dices, es un político serio, es un liderazgo real. Lo dijimos, ¿te acuerdas cuando conversábamos acá en la radio antes de la elección presidencial y hablábamos y yo les decía que según lo que yo reporteaba, en la derecha lo tenían minimizado y decían, no creían que iba a sacar más del 3, del 4% de los votos y se fueron de espalda cuando vieron el 9% que sacó en la primera vuelta? Primero que nada. Segundo, otro efecto, la invisibilización de Felipe Kast. Felipe Kast no existe. Felipe.
que es Felipe el Invisible, como escribimos hace no más de un mes en El Mostrador. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de Kast, no hablas de Felipe, hablas de José Antonio. Está totalmente eclipsado por su tío. Además, con un mejor manejo, como tú bien dices, Se sabe que buena parte de la votación de Felipe tiene que ver con la resonancia del nombre del apellido. Claro. Entonces, y yo vuelvo al punto. El lío no menor que se le va a abrir a Chile Vamos, a la UDI y RN a partir de la próxima semana. Porque van a empezar a perder... Al gobierno. Sí, al gobierno también, sí, pero que en Chile Vamos, ¿qué van a hacer? ¿Se van a empezar a perder parlamentarios? ¿Los van a echar? ¿Los van a poner contra la espada a la pared? ¿Los van a expulsar? ¿Qué van a hacer? Ahora, convengamos una cosa, Marcela y Mirko. El fenómeno de José Antonio Kast no es un fenómeno chileno. En todas partes del mundo están apareciendo personajes que tienen una posición extrema de derecha, como antes no ocurría. Antes era mucho más fácil encontrar personajes de extrema izquierda. Claro, pero en España, Abascal, por ejemplo, de Vox, ¿no? Habla contra el PP. Sí. ¿No? Y hablaba de la derechita cobarde, claro. O sea, con una gracia imposible. Y Kast, como tú muy bien estás diciendo, está en la estrategia contraria. Va a armar un partido, va a entrar a Chile Vamos y se va a comer el sector por dentro. Eso es lo que va a tratar de hacer. Eso es lo que va a tratar de hacer. Entonces, la estrategia es la interesante. Claro, pero a lo que voy yo es que el tipo de personaje de José Antonio Kast iba a salir en Chile de todas maneras. No sabías tú quién lo iba a empezar. Claro. ¿Por qué? Porque está puesto hoy día prácticamente en todas partes. Sí. Son los Bolsonaro en Brasil, son los Erdogan, perdón, el jefe húngaro, ese Salvini en Italia, tienes a Donald Trump, por cierto, en Estados Unidos, el tipo que reivindica ideas propias y que no anda hablando con el lenguaje políticamente correcto de que hay que llegar a una especie de acuerdo ni nada. Las ideas mías son las que son y son las mejores y son las buenas y las ideas tuyas son pésimas. La diferencia en Chile es que esos fenómenos en otros países son nuevos. Acá esa derecha ha sido institucional. Kast no viene del del partido nazi. Kast viene de la UDI y la UDI ha sido el partido más relevante de la transición, el más grande durante mucho tiempo. Ha sido. Entonces, la derecha chilena ha sido siempre eso, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo, no va a ser la derecha chilena nada diferente. Simplemente va a excluir algunos intentos de liberalizar el asunto, como los Evópoli, que son menores, que son accesorios, pero en lo grueso, RN y la UDI son el discurso de Kast desde siempre. O como alguna vez lo fue la liberal. Claro, o sea, cuando la UDI era el partido más grande, José Antonio Kast era el secretario general de la UDI. Sí. Entonces no es que vaya a redefinir los contornos del sector, y ahora estamos frente a una derecha que es radical y es nacionalista, es pinochetista, siempre lo ha sido. Está bien, eso lo entiendo. Si lo que volvemos aquí quizás al comienzo de nuestra conversación respecto de la simbología asociada al lenguaje. Cuando tú, como lo está haciendo muy hábilmente tanto Lavín como Kast, porque Lavín también es otro que singulariza momentos, como decía la Marcela al principio, eventos, y sobre la base de ese tipo de ideas o de ese tipo de eventos construye una situación. José Antonio Kast también, él destaca aquello que está en la línea correcta y critica o rechaza, y virulentemente rechaza las cosas que él considera que están en el camino de perdición de la ideología espuria del enemigo. Y eso te da, para cerrar el círculo, volviendo al mismo punto, te va a dar un lenguaje tremendamente, yo te diría, taxativo. Se van a acabar muchos grises en esta situación. Vayas a tener blancos y negros. Ahora, extrapolan las posiciones. El Lavín de hoy está en la antípoda de Kast. Su diseño político no caben los dos en el mismo negocio. No, para nada. De hecho, Kast son excluyentes. De hecho, Kast ha criticado muy fuertemente a Joaquín Lavín. Porque entiende que, Lavín en este minuto se supone es la figura mejor posicionada, con más chance, mejor evaluada las encuestas. Ha hecho un trabajo de joyería de nuevo desde la alcaldía de Las Condes, todo perfecto. Lavín ha sido 99, 2005 candidato presidencial, 2 veces ya candidato presidencial fallido. Las 2 veces
ha tenido un problema, sobre todo la del 2005. No hay nada peor que ser candidato presidencial durante 2, 3, 4 años, porque en el fondo es como cuando te preparas, cuando estás haciendo una corrida de largo aliento y te chingas en los últimos 100 metros. Pero, sí. Lavín ha estado de candidato desde el año pasado. Desde el año pasado. Ha sido el candidato, la figura va creciendo. Pero se lo puede comer la novedad de Kast o las posiciones que adquiere Kast. Lavín no está apostando a ser el líder del sector. Entiende que la derecha es pragmática y simplemente quiere ser el mejor posicionado del sector porque la derecha apoya a cualquiera que tiene las mayores posibilidades. En eso Lavín está apostando a ser el mejor posicionado para las primarias de la derecha. No, y para tener 50+1. Él cruza el Rubicón permanentemente en temas de género, en temas de inclusión, temas de cosas. Tiene a la Adriana del Piano de asesora en educación en la municipalidad de Las Condes. ¿Por qué? Porque si bien ese mundo nunca va a ir a votar por Lavín, no se va a movilizar para votar contra Lavín, como sí se puede movilizar para votar contra Kast. En cambio, Kast no está en la lógica del 50+1 para la presidencial. Kast está en la lógica de ser el líder del sector, que son negocios distintos. No, y aquí se vuelve a una cosa que antes era que era muy antigua y que tenía un valor especial, que era la idea de, oye, este camino es largo. Sí. Este camino no se gana en la próxima elección. Aquí para andar, como decía Mao, para andar un camino, voy a ponerlo en kilómetros, pero para andar un camino de 1000 kilómetros hay que iniciar con un primer paso. Y en eso Kast tiene menos prisa que probablemente tiene el resto de la derecha. Pero cuando gana Piñera en diciembre del 2017, en la segunda vuelta, el diseño en la derecha apuntaba a 12 años. Eso es lo que apuntaba el proyecto original de la derecha en diciembre del 2017. 12 años. Eso va unido al objetivo político de Piñera, a su principal objetivo político, que es entregarle la banda a uno de los suyos. Que después se la entreguen a él. Que después se la entreguen de nuevo a él, obviamente, pero aquí voy, 12 años. En ese diseño es donde Kast está apostando efectivamente. Kast lo que está apostando es, no va a ganar esta presidencial lo más probable. No voy a escupir al cielo porque no se sabe lo que pasa. En 6 meses la política cambia radicalmente. Si no, pregúntele a Lawrence Goldborn. Recuerden que era imbatible en la encuesta hasta que le salieron los paraísos fiscales y hasta ahí nomás llegó. Entonces, ¿a qué voy? Porque no lo defendió la UDI, digámoslo como fue. Porque si lo hubiesen querido defender con la cuestión de los paraísos fiscales, así como se defiende el presidente de prácticamente todo lo mismo, si hubiesen querido hacer un punto de que este era el mejor posicionado, el mejor en las encuestas, el mejor... Pero lo que pasa es que Lawrence Goldborn... Y además porque Lawrence Goldborn, hay que decirlo, porque tuve varias entrevistas con él en términos de mi pega. Lawrence Goldborn no era el tipo lo manejable con el dedo chico, cual como quería, no. Él tenía voluntad propia. Y por lo tanto, la UDI no le era tan cómodo. Era el más popular lejos, ¿ya? En función de una situación que a mi modo de ver era injusta, porque yo creo que el papel rutilante lo tuvo el presidente de la República, Sebastián Piñera, en eso, y mucho más que Lawrence Goldborn, por hechos particulares que me tocó a mí reportear y que las publiqué. Pero Lawrence Goldborn se llevó buena parte de todos los atributos del rescate de los 33. Pero además Goldborn no le ganaba ninguna encuesta a Bachelet. No, sin duda. Era un líder destacado, pero no ganaba. Entonces, era el que más pragmatismo de la derecha. Era también, el que más se le si vamos a perder, perdamos con uno nuestro. Sí, exactamente. Sí, pero tampoco lo ganaba Pablo Longueira y menos Evelyn Matei. Nadie le ganaba. Nadie le ganaba. Pero ahí la UDI no lo consideró uno de los propios. Dijo, no, mira, este gallo tiene ribete no, ya. Y lo sacó en 2 segundos. En una tarde, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo si estaba ahí. Fue una cosa muy brutal. Sí. Bueno, eso yo tengo la impresión que varios han aprendido la lección en ese sentido. Y Joaquín Lavín, hasta el día de hoy, cuando tú lo invitas a un programa de televisión, yo lo he invitado a Última Mirada montones de veces, la respuesta que da es que todavía no va a hablar de política.
y habla de política toda la semana en el matinal del 13, porque hace la política de Lavín. Lógico. No, O sea, el alcalde, el la estar cosa. todas las semanas en un matinal Por como supuesto. panelista estable es una estrategia comunicacional Por supuesto, pura por y supuesto. dura, donde habla. Pero lo que te revela la negativa que tú lo veas en montones de otros tipos de programas es que el hombre tiene un calendario que tiene plazos, claro, un cronograma que tiene plazos. Trabajo, ¿no? Muy bien. Y yo creo que Kast también tiene un cronograma de trabajo que parte, entre otras cosas, con armar un partido y ver cómo ese partido empieza a recibir, porque una vez que tú tienes partido, de repente hay parlamentarios que salirse del partido que los llevó al hemiciclo y pasarse a José Antonio Kast no está vacío. Tienes una cáscara. Sí. Y por lo tanto, de hecho, parte con Ignacio Urrutia. ¿Y cuál es el otro? Y ex parlamentarios, como Rojo Edwards y todos ellos que... Y Urtico y... Urrutico Echea. Ese mismo. Bueno, ya. Yo lo único que digo que la derecha de aquí para adelante, cuchillo en mano es la cosa. Cuchillo en mano va a ser. Muy entretenido. Choque de trenes. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias a Marcela Jiménez y a Mirko Macari y volvemos en un rato. Un placer. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.